Estamos con el doctor Octavio Islas. Él es un Gracias. reconocidísimo especialista en asuntos digitales. Y, mi querido doctor, los asuntos digitales empezaron a subir como la espuma, como decía un comercial por ahí de hace muchos años de un lavatrastes, pero ahora vemos que caen como si estuviera en una bancarrota infinita. El Economista, periódico mexicano, Mm, dijo que cayeron más de 4 billones de dólares ujú. todas las empresas tecnológicas, empezando por Twitter, que compró Elon Musk en 40 y tantos millones de dólares. ¿Qué está pasando con esto? Algunos dicen que porque la pandemia hizo que todo subiera en los medios y como ya no hay Mm. tanta pandemia, pues ya la gente no utiliza eso. Pero yo creo que ahí hay otras cosas que tú nos puedes explicar de por qué subieron tanto y luego están yéndose al foso estos medios digitales, mi querido doctor Octavio Islas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alma. Un afectuoso saludo a todo tu auditorio. Mi gratitud y aprecio. Mira, me parece que evidentemente el impacto de la cuarentena Sí. que propició la propagación de la COVID-19 fue muy importante en términos de su impacto económico. En términos de cultura digital fue un acelerador, pero hay una regresión importante. Muchísimas instituciones que se vieron forzadas a apostar al teletrabajo, a la educación a distancia, han regresado a la normalidad. Yo hubiese pensado que esa ruta de aceleración podrían haberla continuado, pero lo cierto es que una postura muy conservadora se ha presentado e interrumpe de alguna manera u otra pues la expansión que había tenido propiamente la cultura digital en términos generales y la industria de telecomunicaciones e internet por otra, ¿no? La guerra de Ucrania que nos toma por Ajá. sorpresa, que en un Ujú. momento dado precipita una espiral inflacionaria en todo el mundo, una recesión, y la inflación que se registra fundamentalmente en Estados Unidos Sí, obliga a que las grandes Big Tech, así como las pequeñas startups, todas las empresas adopten determinadas previsiones para poder amortiguar el impacto de la crisis. En lo que va del año se estiman más o menos 130,000 ya los empleos perdidos en los Estados Unidos. Y se habla, pues evidentemente, de una caída muy fuerte en Silicon Valley. Lo cierto es que en términos de lo que ocurre con los desempleados, pasa una cosa interesante. Es gente muy cotizada en el mercado, pero, por ejemplo, en América Latina, que podría aprovechar tanto talento que están separando muchísimas empresas, los salarios, a pesar de los incrementos salariales registrados en los años recientes, pues no resultan tan competitivos como para, a pesar de la descentralización de Silicon Valley, acceder a los mercados latinoamericanos, que podría favorecernos mucho si pudiéramos pagar esos salarios competitivos. Y una condición de sobreexplotación de la gente que trabaja en estas empresas. Mi hijo mayor es experto en inteligencia artificial, trabaja en Google, radica en Seattle y su equipo de trabajo ha sido mermado de manera considerable. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene que trabajar más, tiene que dedicar más horas. Y ya. además, imagínate, hay gente experta en inteligencia artificial y programadores que finalmente son desplazados porque determinados ambientes de inteligencia artificial pueden programar más rápido y mejor que ellos. Ujú. Entonces, el mismo desarrollo tecnológico también se convierte en otro factor que agrava toda esta situación. Tú puedes liberar un gran número de empleados si en un momento dado explotas más a los que te quedan y por otra parte tienes ambientes Ujú. y tecnologías que pueden reemplazar lo que estaba haciendo la gente que despediste, ¿no? Es parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero principalmente sí en Estados Unidos es el tema de la inflación que se está viviendo y que obliga a Silicon Valley a tomar
pues medidas preventivas, ¿no? Si tú ves los datos que te ofrecen Interbrand y Kantar, Millward Brown sobre el valor de marcas, pues las Big Tech siguen siendo las marcas más valiosas del mundo, tenían incrementos en su valor de marca, sí, superiores al 25% promedio. Es decir, se enriquecieron mucho durante la cuarentena. Fueron las marcas que más crecieron o más ganancias obtuvieron durante la pandemia, pero que pues ahora se ha en el ralentizado. bajón. Sí, pero no es que en un momento dado estén quebrando o hayan tocado, que apostó tanto y tuvo que extender una disculpa a sus empleados por haber cometido muchos errores, pues te hablan de un panorama de incertidumbre. En el caso concreto de Meta, yo siempre supuse que fue el impacto de las revelaciones de Francis Haugen, la garganta profunda que dio a conocer el año pasado, muchas de las prácticas inescrupulosas de Zuckerberg, Facebook e Instagram, lo que forzó a Zuckerberg a anticipar la introducción de su metaverso, que no es el único, pero el suyo, aun cuando estaba, vamos, en condiciones muy incipientes de desarrollo, ¿no? Y haber precipitado el lanzamiento del metaverso, en el caso concreto de la crisis que vive Meta, pues se explica por ello, ¿no? Mientras no se corrigen algunas cuestiones en Facebook, Zuckerberg, que es un sujeto muy peligroso, introduce el metaverso y Sí, ya supone... incluso testificó Sí, dos veces ante los diputados, los legisladores estadounidenses, sí, y dicen que tiene prácticas nocivas, muy sí. nocivas el señor. Sí, sí, por supuesto. Entonces, fíjate que quizá este sea un muy buen momento para que el gobierno de Biden, dada el repliegue de las Big Tech, pueda impulsar determinado tipo de leyes antimonopolio que siempre las ha considerado, pero pues no ha tenido la voluntad política, gracias al efectivo cabildeo de estas empresas que han logrado contener este tipo de iniciativas. Pero es un momento de debilidad de la industria, del sector, que los gobiernos, la Unión Europea también podrían aprovechar, más preocupada por la privacidad y en el caso concreto de Estados Unidos, por las prácticas monopólicas que tanto distinguen a estas Big Tech. Sería un momento interesante para poder replegarlas aún más, ¿no? Meterlas al orden y que no sean Exactamente. ellas las que... Pero yo te doy un dato. Hace poco vino un conocido mío, Adair Rivera Robeglia. Uh-huh. Él está en Eslovenia y trabaja como tú y como muchos a distancia y le va muy bien. Lo iban a hacer Uh-huh. hasta gerente, pero él dice, yo no sé mandar, entonces Uh-huh. mejor sigo con mi chamba. Pero encontró a la mayoría de sus amigos que estudiaron cuestiones digitales desempleados en México. ¿Por qué ocurre eso si necesitamos, como tú dices, ampliar en México ese tipo de cuestiones digitales para muchas cosas? Tú estás en Ecuador, ahora vas a España y seguimos hablando tú y yo, te agradezco muchísimo. Y en México deberíamos de alentar eso y sin embargo, pues los muchachos están sin empleo, Uh-huh. estudiando una carrera que para ellos era la más loable para seguir adelante, porque hay otras carreras como periodismo que yo no estudié, pero que practico, en donde hay una crisis pavorosa. ¿Por qué ocurre eso también en México, mi querido doctor Octavio Islas? Mira, creo que los salarios en México no son del todo competitivos. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Mientras que un experto en inteligencia artificial te puede ganar un promedio de $10,000 mensuales, pues en el caso de México, un experto en tecnologías de información e inteligencia artificial recién egresado, pues puede ganar 20,000, 25,000 pesos, que es un tema. Entonces, bueno, aún 25,000 pesos, pero tiene trabajo. Sí, Sí. pero el tema es que en materia de políticas digitales, creo que lo que ha hecho el gobierno de la 4T no es lo más acertado. Ya. Ujú. Analistas como Jorge Fernando Negrete, el mismo Ernesto Piedras, que son dos referentes muy Ujú. importantes en México, Sí. pues señalan que en materia de infraestructura, de inversión para el desarrollo, incluso
en materia de ciberseguridad, ve lo que nos ha estado ocurriendo, los frecuentes ataques, Sí, pues el tema tecnológico en lo digital, en materia de Internet, no ha sido necesariamente una de las prioridades del actual gobierno. Si tú revisas, por ejemplo, la agenda digital que fue formulada en la presente administración, ni una sola ocasión aparece mencionada la palabra 5G. ya. No se habla de ciberseguridad, no se habla de inteligencia artificial. Entonces, es una fabulosa agenda digital para el México de la década pasada, pero no para el momento actual, ¿no? Y eso inhibe terriblemente, genera incertidumbre tanto en el sector público como en el sector privado en materia de lo que se podría hacer en infraestructura de telecomunicaciones y de Internet, ¿no? El costo del espectro también es sumamente elevado y sencillamente no se encuentran a los jugadores dispuestos a participar con ese tipo Ya. de reglas, ¿no? Entonces se necesita un reordenamiento profundo del sector como para darle la seguridad y pueda resultar un generador efectivo de empleos. Ese es parte del problema. Es parte del problema. Si tú fueras, insistimos, si tú fueras parte del gabinete, señor Andrés Manuel López Obrador, Ujú, ¿qué le propondrías en este terreno que es vital no ahora, sino para el futuro? Ahora ya nos estamos retrasando y ujú. si no vemos para adelante, pues nos retrasaremos más. ¿Qué le Sí, dirías al señor López Obrador que hiciera en su gobierno? mira, para mí uno de los temas más soslayados, fundamental en una verdadera agenda digital nacional, es la educación. O sea, podría pensar en algunas ideas Sí, en materia de qué es lo que podría hacerse para la industria, pero no soy la persona más calificada. No claro, obstante, soy educador y ahí sí te puedo comentar que aprovechamos muy poco Internet y muy mal. Hay N cantidad de grupos de discusión, bibliotecas digitales y recursos como para pensar en una verdadera revolución educativa, tal cual. Pero pues los intereses a veces en la SEP son fundamentalmente ideológicos o están ubicados en otra perspectiva, ¿no? Y hay N cantidad de sindicatos y grupos que obstruyen esa indispensable revolución, los mismos maestros, ya. fundamentalmente también, Ujú. pero creo que apostar por una reforma educativa centrada en los recursos que hay en Internet, podría ser una inversión o política. El tema es que la educación, sus resultados no son a corto plazo, son a mediano o Claro. largo plazo, y eso a veces no tiene sincronía con los cronómetros de nuestros políticos, pero es la mejor inversión que podría hacer México, ¿no? Apostar por una auténtica revolución educativa centrada en lo digital. Pero bien hecha, ¿no? Como las cosas que hizo Vicente Fox y algunos de los gobiernos que le han sucedido, ¿no? Sí, entonces regresaríamos a hacerle loas, que se las hemos hecho, y con justa razón, a José Vasconcelos, Sí, pero en una forma digital, ¿no? sí. Es decir, Vasconcelos hizo el libro, lo repartió, hizo la reforma educativa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces necesitamos otro Vasconcelos, pero ya en términos digitales. ¿Sería tu propuesta, mi querido doctor Octavio Islas? Sí, sin duda. Yo creo que la mejor inversión que puede hacer un gobierno Ah, es la educación de su pueblo, ah, ah, indiscutible. Y creo que Internet no lo hemos utilizado correctamente como un efectivo recurso para la educación. Me mm. parece que se puede hacer cosas fantásticas. La pandemia nos demostró en un momento Sí, dado que puedes pensar en mobile learning, que sería educación móvil, educación a distancia y todas las variantes que tú quieres. Sobre todo, fíjate, en materia de seguridad, donde en ciertos puntos del territorio nacional uno corre el peligro si sale a la calle. sí, Entonces, con muchos. el mobile learning, que es que en tu dispositivo móvil puedas recibir tu clase, tu examen, poder llevar los estudios, sean en el nivel de los que se trate, y poder desarrollarte como un alumno activo, pues representa una apuesta en la que hay que pensar, ¿no?
una verdadera reforma a la agenda digital nacional que Claro. dejó fuera todo el tema de la educación, que la educación no la entiende, solamente la entiende a partir de las inercias Sí. con las que hemos estado viviendo, ¿no? Apostar por una reforma educativa centrada en lo digital, pues parece que escapa a la imaginación de buena parte de los burócratas de todos los partidos que han asumido cargos importantes y responsabilidades en materia de educación. Pues es una propuesta fabulosa. Tú estás en Ecuador, te vas a España, estaremos en contacto contigo Siempre. si quieres y finalizar con algo. Adelante, doctor Octavio Islas, y te agradecemos muchísimo el tiempo que dedicas para ilustrarnos sobre lo que sucede en esto que no es el futuro, es el ahora y va a ser más importante en el futuro. Pues que necesitamos también pensar en agendas en materia de ciberseguridad bien estructuradas, en materia de inteligencia artificial. Hay que ir pensando los efectos que puede tener, por ejemplo, la biotecnología en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hay que prepararnos para ese futuro que está ya, superar la agenda inmediatista, despejar, quisiera, como prioridad todo el imaginario político y pensar en un México posible de a de veras, diferente, mejor para los próximos años. Pues pasar por pues, utopista, ¿no? Pero yo deposito la esperanza en que, bueno, a veces lo que la burocracia no concibe, la tecnología y la innovación son capaces de hacer y se puede hacer mucho y muy rápido. La cuestión es tener la voluntad política para ubicar en el efectivo nivel de prioridades lo que la tecnología nos puede dar, ¿no? E invertir. Pues te agradecemos mucho tu No, entrevista Andrés. y sigue siendo, aunque estés en Ecuador o en España o eres un viajero porque eres requerido en muchas partes, sigue siendo un gran mexicano. Y te Muchas gracias, sí. reconocemos, Amo a México. Octavio, nosotros también, por eso te buscamos a ti para que nos indiques por dónde debemos de ir para mejorar este país. Muchísimas gracias, doctor Octavio Islas, por esta entrevista. Un abrazo.